for the American Dream es un documental que se compone de una serie de entrevistas realizadas durante 4 años al intelectual Noam Chomsky, quien es considerado por muchos, abro comillas, como el intelectual más influyente de nuestra época, cierro comillas. El documental está en Netflix y sí que vale la pena verlo, mejor dicho, es casi que una obligación verlo. Es increíble como son increíbles todos los libros de Chomsky y todos los que hemos estudiado alguna ciencia social lo hemos leído y podemos dar fe de ello. En el documental, Chomsky explica los 10 principios de la concentración de la riqueza y el poder en Estados Unidos. Y esos mismos principios, con algunas variaciones, explican la concentración de la riqueza y el poder en Colombia y en casi todo el resto del mundo. Abro comillas, la desigualdad es algo sin precedentes. Si miramos la desigualdad total, representa los peores periodos de la historia estadounidense, cierro comillas. Pero, ¿cuál es el origen de esa desigualdad, de esa extrema concentración de la riqueza en unos pocos, en un 1% de la población? Para empezar, hay que decir que la desigualdad no es inofensiva, como aseguran muchos. La desigualdad vuelve añicos la democracia. La desigualdad tiene un efecto devastador sobre la democracia. El sueño americano consistía en la posibilidad de la movilidad social. Se trabajaba duro y se llegaba a tener un muy buen nivel de vida. Por eso la alta inmigración. Pero todo colapsó, según Chomsky. A los más poderosos, dice, nunca les ha gustado la democracia porque, abro comillas, la democracia pone el poder en manos de la población en general, arrebatándoles a ellos, cierro comillas. A continuación, intentaré explicar someramente los 5 primeros principios de la concentración de la riqueza y el poder según Noam Chomsky. Los otros 5 principios los abordaré en el siguiente capítulo. El primer principio se llama reducir la democracia. La riqueza financia a los partidos políticos y el poder político le sirve al económico, creando una legislación que permita la concentración de la riqueza. Es un círculo vicioso. Los dueños del mundo hoy en día son las instituciones financieras y las corporaciones multinacionales. El segundo principio es moldear la ideología. Desde los años 70 ha habido una lucha por frenar la igualdad debido a que en los años 60 los movimientos sociales estaban fortaleciendo la democracia. La pasividad y la despolitización es lo mejor que le puede pasar al poder político y económico. En Colombia, por ejemplo, el abstencionismo electoral es altísimo y a la gente poco y nada le interesa la política, lo que es perfecto para los poderosos, para los cacaos, como los llama el senador Jorge Enrique Robledo. El poder se esfuerza por mantener a la gente en la ignorancia para despolitizarla y para que asuman una actitud pasiva frente a la política. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de aparatos ideológicos como la escuela, como los medios de comunicación. Además, ellos son los dueños de los medios de comunicación y por eso es el peligro de las humanidades. Porque las humanidades le abren los ojos a la gente, le enseñan a pensar, le hacen caer en cuenta de muchas cosas y por eso últimamente se ha atacado a las humanidades y no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Por eso, por ejemplo, el alcalde de Cartagena hace poco dijo que él no entendía para qué le enseñaban filosofía a los jóvenes, que mejor les enseñaran algo práctico, porque además la filosofía pues les enseña a pensar y eso es algo que no le funciona ni al poder económico ni al poder político. El tercer principio es rediseñar la economía. El rediseño de la economía consiste en aumentar el rol de las instituciones financieras en el sistema económico. Antes, el sistema económico se basaba en la producción. Las instituciones financieras estaban al servicio de la producción. Pero en la década de los 70 esto cambió. Abro comillas, comenzó a haber un incremento gigante de los flujos de capital especulativo, cierro comillas. Ya el negocio del país no era tanto la producción, sino las finanzas. Abro comillas, en los años 70, General Electric generaba más ganancias jugando con el dinero que produciendo en los Estados Unidos, cierro comillas. Hoy en día, General Electric es esencialmente una institución financiera. Estamos entonces ante el fenómeno de la financiarización de la economía y la externalización de la producción. Este fenómeno ha causado la reducción de la proporción de ingresos de la clase trabajadora, lo que es totalmente injusto. Por ejemplo, un trabajador estadounidense compite con un trabajador explotado en China.
Esto claramente produce una reducción del salario de los trabajadores estadounidenses. El capital tiene libre circulación, pero los trabajadores no. Y esto va en contra de lo pregonado por los clásicos como Adam Smith, que dijo, abro comillas, la libre circulación de la mano de obra es la base de un sistema comercial libre, cierro comillas. O sea que no estamos ante un sistema comercial libre y los trabajadores están atrapados. O sea que la globalización es para el mercado y no para las personas. Abro comillas. Mantengan inseguros a los trabajadores, así los tendrán bajo control. No van a exigir salarios decentes, ni condiciones laborales decentes, ni la oportunidad de asociación libre, es decir, de sindicalizarse, cierro comillas. En los estados totalitarios, los ciudadanos que critican el Estado se vuelven antipatriotas. Por ejemplo, los que disentían de la Unión Soviética eran llamados antisoviéticos. Los cubanos que disienten de su Estado son llamados contrarrevolucionarios. Pero no sucede solo en estados totalitarios, también sucede en democracias. Por ejemplo, a Piedad Córdoba la llamaron o la llaman anticolombiana o traidora por criticar los gobiernos de Uribe. En Estados Unidos pasa lo mismo. Si un estadounidense critica su estado, es ahí mismo llamado antiestadounidense o marxista, así no lo sea. Antiestadounidense ha sido llamado el profesor Noam Chomsky. El cuarto principio es desplazar la carga. Según Chomsky, el tipo de sociedad estadounidense es una plutonomía, que se da cuando un pequeño porcentaje de la población está acumulando riqueza. Abro comillas, lo que ocurra con los consumidores locales deja de ser una preocupación porque la mayoría no consumirá tus productos, al menos no en general. Los objetivos son beneficios en el próximo trimestre, aun cuando se basa en manipulaciones financieras, salarios altos, producir en el extranjero, si hay que hacerlo, y producir para las clases adineradas aquí y para sus homólogos en el extranjero. Cierro comillas. Esto lo vemos en Colombia. Vienen las potencias a explotar nuestros recursos y a producir beneficio para ellas y para las élites locales y no para la población en general. El resto de las personas se convierten en precariato, que es un proletariado precario. La carga fiscal se ha reducido para los más ricos y ha aumentado para el resto de la población. Aumentan los impuestos sobre el salario y el consumo y menos sobre los dividendos, algo que beneficia claramente a los más ricos. El quinto principio es atacar la solidaridad. La solidaridad se ha convertido en un peligro, en una amenaza para el poder. El individualismo, el preocuparse por uno mismo y no por los demás, se ha exacerbado. Se ha atacado sistemáticamente a la seguridad social, que se basa en el principio de la solidaridad, se atacan las escuelas públicas, que también se basan en el principio de la solidaridad, y ya casi no existe el, abro comillas, pago con gusto mis impuestos para que el niño del otro lado de la calle pueda ir a la escuela, cierro comillas. En cambio, se ha fortalecido el, abro comillas, mis hijos no van a la escuela porque debería pagar impuestos, cierro comillas. La educación pública, que ha sido una de las joyas de la sociedad estadounidense, está siendo atacada. Los estudiantes se están graduando de la universidad con deudas muy grandes. Conozco varios casos y les toca venderse a las grandes corporaciones si pretenden pagar sus deudas algún día. Esto ha sido todo por este capítulo. En el próximo abordaremos los otros 5 principios de la concentración de la riqueza y el poder en Estados Unidos según Noam Chomsky. Podéis ir en paz.